El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo, en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «¡Ánimo! Soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el miércoles después de la Epifanía. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 18, y tiene como tema central el amor. Después de habernos dicho que Dios es amor, Juan ilumina a la comunidad de fe acerca de las consecuencias prácticas de esta afirmación para la vida cristiana. Primero, para poseer a Dios, la vía maestra es el amor mutuo. Es necesario dejarnos amar absolutamente por Dios, sabernos amados por Él, sentirnos amados por Dios y corresponder a ese amor. Este medio es la condición para que el amor de Dios habite en nosotros como presencia experiencial y sea perfecto a imitación del amor vivido por Cristo. Es importante darnos cuenta cómo el amor de Dios habita en nosotros, pero se hace experiencia, se hace amor mutuo. La posesión del Espíritu es el don que guía en el propio camino interior de vida espiritual. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, el don más grande y maravilloso de Jesús después de su resurrección, entonces seguro que estaremos amando como Él, porque es el Espíritu el que nos impulsa, el que nos invita, el que propicia el amor. Y luego es necesaria la fe en Jesús como Salvador del mundo. Si alguno confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en él. Solo quien cree en el Hijo de Dios hecho hombre, como testificaron los primeros discípulos del Señor, conoce y ama a Dios. Entonces, creer en el Hijo de Dios es sentirse y saberse amado por Dios, pero al mismo tiempo es dar testimonio del amor de Dios. El amor a Dios debe crecer y será auténtico en ti, en mí, en la humanidad, solo cuando haya sustituido al temor y al miedo. Por tanto, cuando el discípulo de Jesús se presente al juicio final, tendrá una cierta familiaridad con su Maestro y tendrá confianza en el día del juicio, porque el amor con el que Jesús ha amado a los suyos será el mismo que habrá vivido cada miembro de la comunidad cristiana respecto a sus hermanos, porque también nosotros compartimos en este mundo su condición.
Queridos hermanos y hermanas, esta es la perfección del amor. Confiar, fiarse de Dios en el día del juicio, porque Él tratará a los creyentes no con el castigo, sino como a hijos amados. La confianza de los cristianos en Dios se convierte así en certeza de victoria, porque su fe y la presencia de Cristo los ha acompañado en su crecimiento en el amor. Este amor siempre va a dar armonía, seguridad, paz, tranquilidad, aunque todos los vientos vengan en contra. Por eso, tras la multiplicación de los panes, Jesús ordena a sus discípulos partir solos con la barca, mientras Él se retira al monte para orar en un silencioso encuentro con el Padre. ¡Qué maravilloso! Que Jesús descubra esta necesidad imperiosa en su propia vida, en su propio ser, de dejarse amar con el Padre, de amar al Padre a solas, en silencio, en la oración. Si su oración es solitaria con el Padre por una parte, por otra es solidaria con sus discípulos. Estos, en efecto, se encuentran en dificultades remando sobre el mar de las pruebas de sus vidas. La noche los sorprende, la inseguridad, la tristeza, las sombras, el peligro. El viento contrario hace difícil el camino, las malas opciones de la vida, las malas decisiones, la falta de fe, la falta de confianza. Entonces, Él, el Maestro, el Señor, va a su encuentro caminando sobre el mar. Jesús no quiere imponérseles con su milagro e hizo ademán de pasar de largo. Sin embargo, ante su turbación de los discípulos, creían ver un fantasma, no le conocían a Jesús y su grito se les acerca. Calma el viento y les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. El estupor de los discípulos, unido a la falta de fe en Jesús, inunda sus corazones porque no habían comprendido el signo de los panes ni la identidad misma del Maestro. Como Mesías e Hijo de Dios, las perspectivas de Jesús y las de sus discípulos son diversas. Su mente seguía embotada, como en otro tiempo lo tuvo Israel en el desierto, para reconocer el rostro del propio Maestro. La comunidad debe tener el coraje de acogerlo en la propia barca y confiar en Él en el camino difícil de la experiencia cristiana, invocándolo con oración ardiente, convencida de que el mundo hostil a Dios podrá a prueba su fe. La vida cristiana tiene una doble dimensión, vertical y horizontal. Pareciera que el centro es la cruz de Cristo. La primera nos hace tomar conciencia del infinito amor del Padre, que es amor y ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Y quiere vivir en comunión con nosotros, sus hijos queridos. La unión perfecta entre Dios y el creyente se realiza primero en el contacto con la palabra hecha carne, con la palabra de Dios, y después participando en la mesa de la Eucaristía, donde esa carne se parte y se comparte. Nuestra carne y nuestra sangre se mezcla entonces con la carne y la sangre de Dios, y somos transformados y divinizados. No somos nosotros quienes transformamos a Dios en nosotros, afirma San Agustín. Somos nosotros los transformados en Dios. La Eucaristía es, pues,
el lugar privilegiado para el encuentro con Cristo vivo, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, nos dice el Concilio Vaticano II. Garantía de la comunión con el cuerpo de Cristo y participación en la solidaridad, como expresión del mandato de Jesús: ámense unos a otros como yo los he amado. La segunda dimensión, el amor a los hermanos, es consecuencia y signo del amor a Dios. Ya lo decíamos ayer, no podemos decir que amamos a Dios y no amar a los hermanos, o amar a los hermanos y no amar a Dios desde la perspectiva cristiana. No. También este aspecto de la caridad fraterna tiene su plena realización en el misterio eucarístico. Participando realmente del cuerpo del Señor en el partir el pan, somos elevados a la comunión con Él entre nosotros. Nos dice también el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 11. Este amor se hace en el cristiano una fuerza transformante y operativa, capaz de alejar todo temor, porque el que ama no tiene miedo, y el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo tendrá la plenitud de la vida. Pidámosle al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de esta certeza y poner todos los medios para vivir en el amor. Les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad, feliz año, paz y bien.